Entonces, la investigación en educación médica tiene un objetivo: mejorar la educación médica. Pero para mejorarla, tenemos que primero diagnosticarla, luego, que es describir el evento, luego hacer intervenciones y justificar, o sea, esa intervención, ¿funcionó o no funcionó? Justificar. Y luego de eso, ¿por qué funcionó? Clarificar. En educación médica nos interesa mucho este concepto de por qué las cosas funcionan. ¿Cuál es la interacción entre las cosas? Nuestros estudios se dividen en describir, justificar y clarificar. Las áreas temáticas en educación médica son muy extensas. Dentro de ellas tenemos evaluación, razonamiento clínico, aprendizaje basado en problemas, comunicación, simulación y miles más. Entonces, si se dan cuenta, es como hacer una especialidad más y luego hacer una subespecialidad en el área que tú quieras. Esto es tan brutal. Entonces, la educación médica es amplia y educación médica no queda en solo enseñar o dar una clase. La educación médica es todo un constructo de cosas inmensas. Voy a hablar de la situación de la educación médica en Perú y en el mundo. Miren, entre 2015 y 2016 se publicaron cerca de 12.000 papers de educación médica en PubMed. Ya, ahora, ¿qué es lo interesante? Que 1% de estos tenían autores en países en vías de desarrollo. ¿Y cuántos eran estos de Perú? Probablemente menos del 1%. Ya, ¿eso qué quiere decir? Uno, de que las revistas de educación médica terminan publicando autores de otros lados. O, segundo, que no se investiga en educación médica. ¿Y por qué? Porque no tenemos una cultura de documentación de las cosas que hacemos. Nuestras decisiones se basan en el mambo jambo o el amor a la improvisación, cuando nuestras decisiones deberían basarse en no métodos rigurosos, pero métodos que estén documentados. Para contextualizarlos incluso más, y probablemente si son de científica, la investigación en simulación clínica es escasa. En Perú, entre 3 a 9 documentos. Cuando tenemos tanta inversión en todo el Perú en simulación, estamos pensando que los ECOES son probablemente el mejor método de evaluación, cuando en realidad no lo sabemos. ¿Son el mejor? ¿Hay investigación? No lo sabemos. En evaluación, no sabemos la validez del ENAM. Mi equipo de investigación es uno de los que probablemente más investiga este examen. Y nos damos cuenta que las preguntas sí tienen buena dificultad, buena discriminación, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué otros indicios de validez tiene este examen? ¿Validez de contenido? ¿Tiene validez de estructura interna? ¿De verdad corresponden a algunos dominios que ellos dicen que corresponden? O sea, ¿de verdad es un examen válido? ¿Dónde están los estudios que sustentan esto? Igual los criterios de acreditación. Y cuando pedimos, oye, ¿y ese instrumento con el que estás hablando de las facultades, dónde están sus estudios que evidencian que es válido? Y ahí está la pregunta, porque no tenemos la cultura. ¿Cómo abordaría el ENAM un investigador de cada grupo? El positivista diría: el ENAM se relaciona con el número de horas estudiadas. El postpositivista: existen múltiples factores asociados al ENAM. Y probablemente nunca entendamos cómo se forma este fenómeno, pero podemos acercarnos. El constructivista: ¿cuáles son las experiencias de los internos en el ENAM? Y el teoría crítica: ¿cuáles son las experiencias de los internos de universidades no licenciadas que sufren violencia en el ENAM? Excelente, ¿no? Nos damos cuenta de que solo un mismo fenómeno puede ser estudiado desde múltiples lentes cuando tenemos este conocimiento de los paradigmas. Imagínense, y el problema ya es aquí. ¿Qué tal si alguien que es positivista o que está yendo desde un abordaje positivista se pone a estudiar una pregunta desde un paradigma de teoría crítica? O sea, el método que va a usar es de teoría crítica, pero el paradigma detrás es positivista. Hay incoherencia. ¿Ya? Esta incoherencia hace que los resultados se interpreten mal y que los métodos se usen mal. O sea, no está mal ser de un paradigma o no. Probablemente nos inclinemos más aún. Lo que está mal es a veces no conocernos y no saber dónde probablemente pertenecemos más en algún momento. Y habla acerca de que el primer paso para hacer investigación en educación médica, y en realidad a mí me gusta esto del scholarship porque es el primer, yo los considero pasos para vivir. El primero es tener objetivos claros. ¿Qué es lo que vas a investigar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer una intervención? ¿Una encuesta? ¿Vas a hacer un curso? Luego, prepararte adecuadamente es el segundo paso. Voy a ver cuál es el estándar como se hacen las cosas. Voy a hacer revisión de literatura. Si voy a sacar un curso, voy a revisar todos los cursos que hay de ese tema y ver cuál se adapte mejor. O como en nuestro caso, vamos a hacer un plan para hacer un nuevo plan curricular. Voy a revisar cómo se hacen los otros planes curriculares, qué documentos hay que me definen el estado del arte y me preparo. Y también me preparo en temas de equipo, recursos humanos,
recursos físicos, recursos monetarios y demás. Luego, mi objetivo va a ser el que va a determinar mis métodos, porque la pregunta de investigación en educación médica es quizás lo más importante, junto con el paradigma. Luego de mis métodos, cuando tenga resultados, quiere decir que los resultados sean válidos. Y luego tengo que presentar todo esto de manera efectiva, en un póster, en un paper, en un video. ¿Cómo voy a diseminar yo mis estudios? Y luego tengo que reflexionar. Mi peor hater debo ser yo. En limitaciones debo sacarme la mugre yo. En la vida probablemente la persona que mejor deba conocerme y criticarme sea yo mismo. ¿Ya? Entonces, esos 6 pasos son los recomendados para hacer Scholarship de Clásica. ¿Y cómo mejoramos una pregunta de investigación en educación médica? Y es lo que suele pasar. Imagínense el paso 1. Quiero mejorar el razonamiento clínico en el ambiente hospitalario con estudiantes de pregrado. Ya, ¿esa es una pregunta? No. Mejorémosla. Mejorar el razonamiento clínico con métodos SNAPS, One Minute Preceptor, Concept Maps en el ambiente pregrado. ¿Por qué cambió? Porque la persona hizo una preparación adecuada. Pero puede mejorar más. Y mi siguiente pregunta, ¿es más efectivo el SNAPS que el One Minute Preceptor para fomentar el razonamiento clínico en estudiantes de pregrado? Ya, pero pasamos a la siguiente revisión. ¿Es más efectivo el SNAPS que el One Minute Preceptor para fomentar el razonamiento clínico en estudiantes de pregrado al evaluar el llenado de historias o formatos clínicos? Y ya tenemos la población, la intervención, la comparación y el outcome. También pueden usar picos en educación médica. Pero se dan cuenta que la pregunta va mejorando dependiendo de la preparación adecuada. En educación médica ustedes pueden buscar cualquiera de estos rubros. Pueden ir por el rubro de la evaluación, pueden ir por el rubro de desarrollo de profesional continuo, que es posgrado, por el rubro de simulación, por el rubro de desarrollo curricular y evaluación de programas, por el rubro de educación médica basada en competencias, por el rubro de educación interprofesional, por el rubro de bienestar educativo y burnout, por el rubro de equidad, diversidad e inclusión, por el rubro de selección, por el rubro de razonamiento clínico, de responsabilidad social, de aprendizaje basado en el ambiente de trabajo o por el rubro de identidad profesional. Pueden ir por cualquiera de esos rubros si quisieran hacer investigación en educación médica.